que Pachacutic, su bancada legislativa, había anunciado que estaría del lado del gobierno nacional, del oficialismo, de ADN, y con esto ya habría una mayoría simple dentro del nuevo periodo legislativo. Sin embargo, esto se anunció la noche del martes y ayer miércoles, en horas de la tarde, Pachacutic se dio un paso hacia atrás y menciona que todavía no hay acuerdos. Vamos a analizar estas posturas con el analista político y catedrático universitario Gabriel Galán, que lo vemos ya en imágenes. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros. Quisiéramos primero conocer su lectura sobre esto que está pasando en la futura asamblea. Pachacutic, por un lado, dice, me voy a reunir con el gobierno, voy a votar con ellos, y luego, por ciertas presiones, pues dice completamente lo contrario. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hay que referirnos, como comentaba, pero es el cónclave nacional. Estamos en una etapa, pues, creo que profundamente compleja en la articulación de una primera mayoría dentro de la Asamblea Nacional, que tiene que tomar decisiones a partir de la posesión el 14 de mayo respecto de la elección, pues, de presidentes, vicepresidentes, miembros del CAL, y la asignación dentro de las diferentes comisiones especializadas en la Asamblea Nacional para que también presidan las distintas fuerzas políticas. Evidentemente, la conformación que tenemos actual de la Asamblea es una conformación, pues, muy anómala, digamos, en términos de la tradición ecuatoriana, por hacer uso de algún término, porque tenemos dos fuerzas que son realmente las que acumulan la gran cantidad de escaños dentro del Parlamento. Tengo que parar un segundo. Tenemos un problema de audio, lo estamos en este momento solucionando. Es una entrevista en vivo vía Zoom. Vamos a poder subsanar estos inconvenientes para continuar la conversación y escuchar el análisis que está haciendo el catedrático Gabriel Galán. Ahí ya lo tenemos, doctor. Está todo solucionado. Por favor, nos puede seguir comentando sobre este cónclave nacional, que es muy interesante el término que ha utilizado. Muchísimas gracias. Les comentaba que evidentemente, pues, estamos en un periodo de articulación de acuerdos, porque la Asamblea, a partir de su posesión del 14 de mayo, pues tiene que decidir sobre la elección de presidentes, vicepresidentes, miembros del CAL. Y como hay dos fuerzas, ¿sí?, que son las relevantes en la conformación del Parlamento, que hay un grupo de oficialismo y el otro grupo que fue el que perdió en la segunda vuelta electoral, que son los que mandan en cuanto al número de asambleístas, hace que los grupos reducidos, ¿sí?, de asambleístas, como ocurre con Pachacutic, como ocurre con el Partido Social Cristiano y como ocurre con otros independientes, comiencen a pesar, ¿ya? Y pesan en esta discusión en cuanto a la configuración de un posible acuerdo, porque esos votos pasan a ser decisivos, así sean muy pocos, ¿ya? Entonces, lo que ocurre, por ejemplo, o lo que ha ocurrido con Pachacutic, está dentro de esta disputa. Es decir, Pachacutic aparentemente se acercó al gobierno nacional porque tuvieron una reunión con el señor de la Gasca, se difundieron las fotografías, se dio a pensar, ¿sí?, que existía quizá un acuerdo, y al día inmediato siguiente, pues, sacan un comunicado oficial indicando que no hay el supuesto acuerdo, que no han hablado del tema, pero marcando algo interesante, por ejemplo, en ese comunicado, respecto de que no estarían de acuerdo con un proceso constituyente, pero sí con un proceso de reforma constitucional. Entonces, yo creo que en las condiciones en las que estamos, lo que pasa a ser importante es esperar al discurso de posesión del presidente de la República el 24 de mayo para tener en cuenta cuál es el norte que va a coger su proyecto político, porque pese a que pasamos ya la campaña política de primera y segunda vuelta, creo que nadie tiene con certeza cuál es el norte al que apunta el señor Daniel Noboa. Sabemos por chismes de corredores, pues, de la propuesta de una constituyente, pero sin tener claros los lineamientos de la misma, ¿ya? Y parece que esa es la primera preocupación, y eso habrá que esclarecer, pues, a partir del anuncio que haga el 24 de mayo. Mientras, claro, a partir de la posesión de la Asamblea el 14, va a haber una mayoría, pero una mayoría de momentos, solo para la atribución de los cargos directivos y de las comisiones. Sí. Y ahí hay intereses particulares que se manejan. Pero antes de que nos vayamos del hilo, usted dijo algo muy interesante también, y es, ¿qué pesa más? En este caso, para Pachacutic, ¿qué cree usted que puede pesar? ¿Acercarse a ADN, es decir, al gobierno, o en cambio a la oposición? A ver, yo creo que Pachacutic todavía no está barajando esa posibilidad.
insisto, están trabajando sobre la marcha en periodos muy cortos porque no hay claridad respecto de un proyecto de país. Entonces, difícilmente un bloque como Pachacutic por el momento puede decidir ir con el oficialismo o ir en contra del oficialismo, porque no hay claridad respecto del ejercicio de lo que se puede hacer desde el oficialismo. Uno diría, desde las propuestas y después de la campaña política, pues Pachacutic debería estar completamente alejado del oficialismo. Pero hoy por hoy, el hecho de discutir, el nombrar a presidente, 2 vicepresidentes, 4 miembros del Consejo de Administración Legislativa y establecer presidencias de las diferentes comisiones, generan intereses también en estos asambleístas que corresponden a un número reducido dentro de la Asamblea. Porque como nunca, pues vamos a ver, por ejemplo, dentro de la conformación del Consejo de Administración Legislativa, pues la presencia de asambleístas que no se correspondan a bloques que inicialmente sean relevantes, porque solo hay 2 bloques. Pero esos 2 bloques, sabemos que el uno es oficialismo, que tiene la capacidad de cooptar también la dirección de la Asamblea Nacional, y los adversarios, que van a hacer todo, ¿sí? Todo para incomodar al oficialismo. En esa disputa, muy probable el oficialismo busque encajonar, mandar al archivo al otro grupo de oposición que es el grande. Y por eso es que hemos hablado y discutido incluso del fraccionamiento de ese grupo, es decir, ver hasta el 14 de mayo cuántos asambleístas de Revolución Ciudadana van a abandonar Revolución Ciudadana. Por lo pronto sabemos que hay uno y sabemos que suscribieron un documento para garantizar fidelidad, pero eso es incierto todavía. Entonces el resto de asambleístas pues comienzan a jugar inicialmente, ¿sí? El sumarse quizás a una mayoría de la cual obtengan espacios de dirección dentro de comisiones probablemente o pelear algún espacio reducido para estos grupos minoritarios, por ejemplo, un consejo de administración legislativa. Sobre el velo del acuerdo de gobernabilidad del que siempre se habla y fijando ciertas metas de labor legislativa en función de una agenda que todavía no se conoce, al menos dentro de los primeros 100 días. Y ahí quería preguntarle algo te sobre resquebrajan las mayorías y acaba el cuento. ¿Cómo cree usted que se va a conformar este CAL? ¿Habrá una mayoría de ADN, inclusive presidencia ADN, las vicepresidencias, cree que las pueda obtener la Revolución Ciudadana? ¿O cómo va a ser esa división o esa repartición de cargos dentro de las autoridades de la Asamblea Nacional? A ver, sabemos que estamos en un entorno pues profundamente fragmentado y fuertemente polarizado. Creo que sería bastante extraño, ¿sí?, que gente de la Revolución Ciudadana pueda ser parte de alguna vicepresidencia, por ejemplo. Es decir, un acuerdo de esa naturaleza tendría que tener un marco de mayor madurez política que no se observó en periodo de campaña. Y creo que el oficialismo, el gobierno nacional, debería tomar en consideración que puede ser un baldazo de agua fría muy fuerte después de la narrativa que utilizaron para obtener los resultados que obtuvieron en la elección, ¿sí?, que lleguen a un acuerdo para dar una vicepresidencia a Revolución Ciudadana sobre pretexto de tratar de articular alguna forma, ¿sí?, de trabajo en la Asamblea Nacional. Parecería que es mucho más sencillo desde esa visión tratar de acumular al resto de grupos pequeños para hacer esa mayoría. Y eso lo puede hacer incluso en la dinámica de los acuerdos, precisamente con la asignación de comisiones, que pasan a ser intereses particulares de estos grupos reducidos, ¿ya? Ahora, que ADN pueda monopolizar presidencia, vicepresidencia, claro, si llega a buenos acuerdos con los grupos reducidos y alcanza los votos, creo que es lo que busquen inicialmente, porque ellos quieren garantizar también estabilidad en el manejo político de la Asamblea para no tener, ¿sí?, que dedicarse en tiempo y en recursos que debería estar destinado a la gestión del país, pues a tratar de solventar los típicos conflictos con la Asamblea. No. El problema es que ahí también hay un debate importante. Sabemos que la asambleísta más votada es la señora madre del presidente de la República, sí, y posiblemente sea una opción para presidir la Asamblea. Pero ahí esos temitas hay que discutir porque eso está lejos de cualquier articulación democrática. Puede ser muy mal visto porque parecería una consecuencia de una estructura ascendística, ¿sí?, con una visión parroquial muy marcada. Entonces, esos temitas tienen que discutir, pero yo creo que ADN finalmente va a concentrar la dirección, el juego de la articulación política y el timing en la decisión, en el ejercicio que haga la Asamblea Nacional. Habrá que esperar hasta el 14 de mayo, entonces. Le agradecemos muchísimo, doctor, por su presencia y por
los análisis y comentarios que he hecho aquí. Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y sí, hay que esperar hasta el 14 y hasta el 24 como nunca, porque no hay mayor claridad. Así que ese término cónclave nacional creo que le calza bien, porque como nunca las tensiones políticas en el acuerdo están que hierven. Claro que Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos. Palabras del analista